Vamos a empezar. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom de la ciudad de Yun, en la República Oriental del Uruguay. Estamos con ustedes en esta oportunidad deseando y orando que cada uno de ustedes pueda recibir la bendición del Señor a través de su palabra. Vivimos un tiempo muy especial, un tiempo de pandemia, un tiempo que muchas personas están sufriendo, muchas familias están sufriendo, muchas personas están partiendo a la eternidad. ¿Todas tendrán a Cristo? Difícilmente que todas tengan a Cristo, ¿no? Pero es necesario, hay un sufrimiento dentro de este mundo que es real, no es ficticio, pero también hay una realidad. Demasiadas personas no conocen a Jesucristo. ¿Tú lo conoces? Yo quisiera con todo mi corazón, nosotros quisiéramos con todo nuestro corazón, con todo nuestro profundo deseo, que tú hoy tengas un encuentro con Jesucristo y puedas tener esa certeza de que si hoy o mañana te toca partir a la presencia de Dios, por cualquier razón, tengas la certeza de estar en el Señor. Así que le damos la muy bienvenida y bueno, que disfruten de este tiempo. Por supuesto que nosotros queremos dejar un himno para este tiempo donde hablamos de ese tiempo, de cómo fue ese encuentro con Jesús, cómo fue, dónde encontramos esa salvación, dónde se encuentra la verdad de lo que predicamos también, porque claro, es la palabra de Dios que predicamos, pero a su vez aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, no solo que hemos pasado por experiencias con ello, sino que también hemos sido transformados y hemos abandonado aquella vida pecaminosa que llevábamos para llevar una vida un poco más excelente. Que eso lo hace Dios en el proceso de ir transformándonos día a día. Pero en la cruz... Yo quisiera decir algo, Sebastián, antes a nuestra audiencia. Es que no importa la situación en la que te encuentres. Hay personas que se creen justas. Bueno, le tengo una mala noticia. Jesús no vino a buscar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Pero hay otras personas que se sienten tan mal por su condición moral, física, emocional, espiritual, que no se atreven a venir a Jesucristo porque se sienten muy indignas. Yo quiero decirles que no importa cuán profundo te encuentres en el abismo de la desesperación, de la tristeza, del vacío, de la desesperanza, ¿no? De allí Cristo quiere sacarte, porque así vinimos nosotros a Él, heridos, tristes, cargados de pecados, y allí se glorifica al Señor Jesucristo, porque Él se especializa justamente en levantar al caído, a salvar al pecador, al enfermo, al que está perdido. Ahora, como dije al principio, los que se creen justos, se creen buenos, tienen menos posibilidad. Y la palabra de Jesús mismo fue: no hay justo ni aún. Eso. Que el justo, con mayúscula, que el Señor, el Hijo de Dios, venido a este mundo, diga esas palabras, nos da la certeza de que justamente solo venimos a Dios porque Él lo permite. Amén. Herido, triste a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, en mí comenzó amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz vivo el Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó.
primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre feliz con el ser. Aunque Él se fue conmigo está el gran consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y doy en más, a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre feliz con el ser. Es el mejor lugar para experimentar un cambio de vida. Qué Al maravilloso. pie de la cruz. A los pies de esa cruz maravillosa, que Amén. cuántos relatos, cuántas historias hay respecto a la muerte de Jesucristo. Hay anécdotas, hay libros que solo hablan de aquella cruz, hay tantos escritores que se hacen referencia y muchos autores de la literatura que toman aquel momento crucial de la humanidad donde hay, aún en el calendario, un antes y un después. Aún para este mundo hay un antes y un después de la muerte del Señor Jesucristo en aquella cruz. Saben que nosotros estábamos mirando en el día de hoy con el pastor Germán el capítulo 10 de Romanos, y había en esta carta que Pablo escribe, estaba haciendo referencia prácticamente como un deseo personal y un anhelo personal que tenía respecto a aquellos que eran sus iguales, porque él era judío, Claro. pero tenía dos nacionalidades, judía y romana, porque el padre y la madre ambos tenían esas nacionalidades. Entonces él era un romano legítimo, pero también era judío. Entonces desconcertaba a un pueblo cuando los llevaban los religiosos, los celosos de la ley, contra las cuerdas, y él decía que él era fariseo, que había aprendido celosamente a los pies de Gamaliel la palabra, la ley de Dios y los profetas y todas esas cosas, y ese era el conocimiento que tenía de Dios. Pero resulta que este hombre, que antes se llamaba Saulo de Tarso, un día va a Damasco con las cartas para aprender a aquellos que creían en Jesucristo, a los que creían, y él le llamaba a la gente del camino, ¿no? Del camino que no era el camino que él creía, porque él tenía su fe y su justicia propia. Totalmente, porque dependía de la ley, de guardar la ley, ¿no? Que esa era si guardaban la ley, ellos alcanzaban la promesa de salvación. Pero resulta que Jesucristo tuvo un encuentro personal con este Saulo de Tarso, que luego se llamó el apóstol Pablo, pero resulta que él, en el deseo ferviente de que sus conciudadanos, sus congéneres, todos aquellos que eran de Israel alcanzaran salvación, escribe unas palabras maravillosas en el capítulo 10 de Romanos. Y él arranca en el capítulo 10 y el versículo 1 diciendo unas verdades tremendas. Yo hago una pregunta antes de leer este primer versículo. Yo digo, ¿qué es lo que motiva a un cristiano a orar por otros? El deseo de que sean prosperados, el deseo de que sean sanados, el deseo de que les vaya bien nada más. Casi todo a la vida terrena. Miren que Sí. muchas veces el motor o todo lo que nos mueve interiormente a que los demás, a orar por los demás, es el que sean bendecidos. Y mira,
yo quiero decirles un versículo. La bendición de Dios es la que enriquece. Es decir, yo no tengo que alcanzar riquezas materiales para ser rico, espiritual. Entonces, yo hago la pregunta, ¿qué es lo que te motiva a orar por otros? Mira, si no tienes un anhelo, si no tienes un deseo ferviente en tu corazón de orar por otros, y la certeza de lo que se está orando es el que sean alcanzados por el Evangelio, de nada sirve doblar las rodillas, llorar, patear, porque la Biblia enseña que duro es dar cosas contra el aguijón, patear contra el clavo. Muchas veces queremos, como niño mal enseñado, quiero, dame. Pero nos referimos a Dios como el que tiene la obligación de darnos algo que no nos corresponde. Sin embargo, el deseo de Dios sí es que todos sean salvos. Amén. El deseo de Dios es que la humanidad proceda al arrepentimiento. Pero ahora veamos cuál es el deseo del apóstol Pablo aquí en el versículo 1. ¿Quieres tú leerlo? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que tenemos dos detalles. Que el anhelo y el deseo y la oración de él era ¿para qué? Salvación. Para que Israel fuese salvado. Ellos tenían la ley, ellos tenían el celo y Saulo lo reconocía porque Saulo fue ahí, pero ahora una vez conocido a Jesucristo le fue revelada la salvación que viene de Dios y es por fe y no por las obras de la ley. Y eso le pesaba en el corazón porque sabía cómo eran sus condescendientes. Es interesante que hoy podemos encontrar a muchísima gente que aunque no sea judía, tienen esta misma actitud. Piensan que guardando ciertas normas, ciertas leyes religiosas, van a alcanzar la salvación, ¿no? Pero o sea, eso es manejarse por la justicia propia, pero no por la justicia divina, que es lo que Pablo procura mostrar a los israelitas y a los romanos, porque los romanos están en la misma condición, porque veíamos el otro día que no hay diferencia, ni judíos ni griegos, todos estamos bajo el común denominador, pecadores perdidos, como dice en la epístola a los Romanos capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor. Qué maravilloso, Señor. ¿No? Son detalles que a veces nosotros queremos a veces hacer que la gente crea, pero no es el hecho de queremos. El deseo nuestro como pastores, el deseo ferviente y en nuestras oraciones es que alcancen la salvación. Amén. Por la fe en Jesucristo. Israel rechaza la salvación por medio de la fe. Ellos en ese momento estaban aferrados a su ley. No, porque esta ley fue dada a Moisés, nuestro padre Abraham. Pero resulta que si nosotros vemos las obras de Abraham, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora Dios les había prometido un Mesías, un Salvador, un Cristo. Y ahora que estuvo con ellos, le crucificaron. Le dieron muerte. Que el apóstol Pedro también, en su epístola, porque a que cuando les dice la verdad cara a cara, predicándoles, a quienes vosotros crucificasteis y matasteis, Dios le ha hecho Señor. Amén. Y Cristo. Hay un poder en esas palabras que aquellos judíos que estaban allí fueron transformados por el poder de la predicación de Pedro, que le dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse de sus pecados. Y yo digo, ese tiempo fue especial en la predicación de Pedro. Pero ahora volvamos a lo que es el ámbito de las condiciones también para la salvación. Yo puedo justificar mi salvación, porque yo hago cosas buenas, porque yo doy el 50% de lo que gano, lo invierto en ayudar. Bueno, pero es claro como dice,
Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando, dice versículo 3, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué pasa? Que pasa como siempre pasó, seguramente, el hombre quiere acomodar a Dios a su antojo, a su manera. Entonces, ¿qué pasa? Aún la religión judaica se fue pervirtiendo y quería establecer su propia justicia. Cuando antes de Cristo, los que creían que les era contado por justicia era la fe en el que habría de venir, ¿no? Pero ahora la fe, ellos esperaban un Mesías que ya no se trataba de un Mesías que los salvara del poder del pecado, sino que los salvara del poder de Roma. Querían un Mesías militar, pero no un verdadero Dios, ¿no? Que los salvara. Y yo recuerdo el mensaje de los ángeles, que será su nombre Emmanuel. Sí. Dios con nosotros. Ese mensaje que fue dado a los pastores allí, que os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Y fueron tantos anuncios, tantas señales hubieron, pero aún así había una dureza en sus corazones. Aún así, miren, en el año 2021 en que estamos y en medio de una pandemia, ¿cómo está tu corazón? Está como el Israel del cual Pablo oraba fervientemente y deseosamente de que fueran salvados. ¿Sabes que mi oración a la hora de hablar de esta palabra es que Dios pueda salvarte a ti? Mira, me ha tocado predicar en una cárcel y sé que ellos están pagando por lo que hicieron. Puede que sea un caso de que alguien no haya hecho y esté culpable allí por algo que no hizo, pero la mayoría que están cumpliendo una pena es porque han hecho algo y no necesariamente es bueno lo que han hecho. Hay muchos que están afuera, que han violado, han matado, han robado, es decir, no hay pecado chico, pecado grande. La paga del pecado es muerte, me refiero a la muerte eterna. Es separación de Dios, que Dios es santo. Pero la dádiva, es decir, el regalo que tú no mereces, que yo no merecía, que Germán no merecía, es la vida eterna en Cristo. Pero sin embargo, cuando nos hablaron de que Dios nos amaba, de que había enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, yo dije, no puede ser que Dios me ame siendo yo tan pecador, tan miserable. Y ¿sabes qué? Sí, es la realidad. Dios te ama. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que Dios amaba a Israel porque les envió la promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo cumplió, que enviaría un Mesías, que enviaría al Salvador, que nacería de mujer. Todo se cumplió como están en las Escrituras. Y ellos tenían las Escrituras, tenían la ley. En el Shabbat o los sábados, es día de reposo, ellos se juntaban en las sinagogas y tenían allí la lectura de los profetas. Pero resulta que el día que el Señor Jesús también estuvo en una sinagoga y cuando leyó las palabras del profeta Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra entre... Se enojaron. Y ¿sabes qué? Puedes enojarte con nosotros en decirte que eres pecador y estás perdido. Nosotros también estuvimos en esa condición. Sí. Pero ¿sabes qué? Cuando reconocimos nuestro pecado, el poder del Espíritu Santo nos convenció de que estábamos en esa condición, estábamos sin salvación, estábamos muertos, es decir, respirábamos, andábamos, pero estábamos muertos para Dios, porque nos separaba el pecado. Resulta que el Espíritu de Dios nos convenció, de manera que tuvimos que despojarnos de ese pecado, confesar a Dios por fe, creímos en Jesucristo, le recibimos como Señor y Salvador, y eso produjo en nosotros un cambio radical, que es para bendición. Y esa es la verdadera bendición, el que Dios hace algo que nosotros no merecemos, nos salva. Sí. Y es un regalo. No, Pablo tenía ese
esa connotación de que les estaba haciendo saber de que no era por las obras de la ley que serían salvados para la eternidad, sino que era por medio de la fe en Jesucristo. Es interesante que el Señor Jesucristo tiene todas las credenciales. Nadie puede negar que es el Hijo de Dios. Nadie pudo en su tiempo, los contemporáneos, negar que era Dios, o como decían, que Dios está con él. Ni aun los religiosos decían, pero nadie puede hacer las cosas que él hace si no está Dios con él. Entonces, hay un conflicto entre la realidad, la veracidad de la persona de Jesucristo con la religión. Y ellos se enojaron, inclusive el apóstol Pablo, que está escribiendo esta epístola, él cuando escuchaba acerca del camino y de Jesús, también se enojó. Se enojaba y amenazaba, respiraba amenazas cuando veía que estaban matando a Esteban, un cristiano, por confesar a Jesucristo. Él se enojaba porque esta predicación tan sencilla del amor de Dios a través de Jesucristo le tocaba su vida, le tocaba los puntos débiles, su orgullo, su autosuficiencia, su jactancia. Es posible que dentro de nuestra audiencia se encuentre alguna persona que se enoja porque se le está predicando un evangelio que va quizá en contra de sus principios religiosos. No te preocupes, y a mí no me preocupa si te enojas, porque después de este enojo es posible, y yo lo estoy pidiendo al Señor, que el Espíritu Santo derribe tus argumentos como los derribó a los de Saulo de Tarso y caigas rendido a los pies de Jesucristo, reconociendo tu total insuficiencia para aceptar su suficiencia. Realmente es maravilloso poder caer rendido a los pies de Jesucristo. Esto hace que nos enojemos, pero ese enojo no dura para siempre. Espero que no te dure para siempre, ¿no? A mí no me duró. Saben que cuando Pablo también en este mismo capítulo, allí en el versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo tuve un conflicto. Yo creí en mi corazón que Jesucristo era el Señor y que Dios le había resucitado de los muertos, porque saben que tomé el atrevimiento en el tiempo que era un religioso, iba y le tocaba los pies a las estatuas y les decía, pero no me respondes, porque, es decir, y yo luego que recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, y las Escrituras abrieron mi mente y mi corazón, y el Espíritu Santo me convenció de mis maldades y pecados, a los cuales confesé a Dios y le pedí perdón, pero también no solo a Dios, sino a mis hermanos y a la gente que había lastimado o herido o hecho mal. Saben que en ese momento me recordaba esto, cuando tocaba las estatuas, lo que dice el Salmo 115. Tiene ojos, mas no ven, oídos tienen, mas no oyen, boca tiene, mas no hablan. Son estatuas, son imágenes. Y cuando yo descubro que Dios es celoso, cuando les digo celoso, que aborrece la idolatría, yo dije, gracias, Señor. Sí. Gracias que me libraste de mi religiosidad. Y yo era celoso de la religión. Era muy celoso, estricto. Pero, oiga, un día a la semana. Luego vivía en el pecado continuo. Claro. Pero cuando conocí esta palabra, cuando conocí esta revelación de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, si creyeres en tu corazón, cuando yo creí en mi corazón,
Es como que alguien me sacó la venda de los ojos y dije, pero ahora estoy viendo. Ujú. Tenía ojos y no veía, porque el pecado era lo que me bloqueaba de alcanzar la gracia de Dios. Yo digo, doy gracias a Dios que aún si estás en un lecho de muerte, en un hospital, en un CTI, si estás en la cárcel, si estás en un manicomio internado, yo quiero decirte que Dios te ama. Que el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos puede rescatarte y salvarte. Amén. Si tú de corazón, como Pablo les decía, si tú crees de corazón, porque ellos creían en Dios, pero tenían una forma religiosa de justificarse ante Dios. El tema, yo creo que hay mucha gente en este tiempo que está encerrado, controlado por ese concepto muy equivocado que el apóstol Pablo nos muestra aquí. ¿Sabes que la religión encapsula a la persona en esta idea? Por ejemplo, ves que cuando hay un gran edificio, una catedral, y la gente entra como que allí está Dios. Y entra y en silencio se postra y habla en voz baja, porque está Dios, ¿no? O pasa que también a veces tiene que estar en determinado lugar o en determinada circunstancia, o piensa que cuando hace un rezo en su casa, en ese momento está delante de Dios, pero se da vuelta y ya no está más delante de Dios. Entonces como que Dios solamente se encuentra Es de con la ciertos persona lugares. en ciertos lugares o en ciertos momentos, y no es así. Pablo dice, no digas en tu corazón, uy, tengo que subir al cielo o bajar a la tierra, donde tengo que ir a ciertas cosas. No, no, no. Allí donde estás ahora, no importa el lugar que estés dentro de un coche, estés en la cárcel, como decía Sebastián, estés en un psiquiátrico, o estés en tu casa sentado cómodamente en un mullido sillón, no importa. Pero en este momento Dios está hablándote a tu corazón. Esto es fundamental. Es fundamental que tú creas en Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo allí? Dice así, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, pero mucha gente, ay, claro, Jesús el Señor, pero el Señor fulano de tal. No. Eso es lo que pasa, que mucha gente cree, pero ¿y quién no cree en Jesús? Había una señora en mi ministerio hace muchos años que salía a evangelizar y ella decía, ay, pastor, traje 20 almas que se entregaron a Cristo. Ah, sí, ¿cómo hace? Ah, porque yo le pregunto, ¿usted cree en nuestro Señor Jesucristo? Y sí, claro. Y ya notaba como que esa persona era un nuevo hermano. Porque nadie te va a decir que no cree en Jesucristo. ¿Eh? Inclusive dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, los demonios reconocen el señorío de Jesucristo, sin embargo no son salvos, son demonios. Mucha gente cree en Cristo y le dirá el Señor Jesucristo, como dice el señor José Gervasio Artigas o el señor Luis Lacalle Pou, ¿no? O sea, se refieren a Jesucristo como un personaje histórico, un buen maestro, pero no el Señor. Y la palabra Señor en la Biblia se refiere a nuestro ser superior. Es el Kurios en griego, es el Señor, es el Adonai del hebreo, ¿no? Que es el Señor nuestro Dios. Cuando dice Pedro, que tú hiciste referencia en el día de Pentecostés, a quien ustedes crucificaron, ¿no? Colgándolo en un madero, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor es el amo, el dueño, a quien yo me sujeto, me someto totalmente, porque el cristiano pasa a ser como un discípulo, es un esclavo de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma. Miren, fue algo duro para mí
que me gobernaba a mí mismo y hacía lo que se me cantaba. Fue durísimo. Claro. Pero cuando les digo que fue durísimo, fue una lucha feroz. Pero cuando Dios se te revela, no tienes dónde ir. Más que al quebranto, al arrepentirse y confesar a Dios los pecados para que Él pueda ayudarte en esa condición y levantarte aún de allí. Y luego puedas dar los pasos de fe que corresponden a la vida agradable a Dios. Muchas personas, te comentaba los otros días cuando yo estaba en el seminario y en aquella época había entrado una modalidad en el que estaba entrando de otros lados, una renovación carismática y la juventud decía, esa juventud viste que es muy light, como siempre habrá, que son creyentes pero no dejan el mundo, ¿no? No dejan las costumbres del mundo ni las prácticas Ni mundanas. cantan. Entonces, es como decíamos los otros días, no quieren estar mal ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Entonces van a medias. Pero Jesús rotundamente dijo que no se puede amar a dos señores, ¿no? Entonces decían, ay sí, porque yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Dice, todavía no es mi Señor, estoy en eso, decían, ¿no? ¡Qué increíble! Sin embargo, el orden divino dice primero Señor y Cristo, que Cristo quiere decir Salvador, ¿no? Entonces, si yo no creo en Él como Señor de mi vida, no puede ser tampoco Salvador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Están justificándose. Sí, yo soy salvo, pero todavía estoy ahí en el pecado, me revuelvo y pienso que puedo jugar a esto, pero no hay tal juego, no hay tal juego. Por eso dice que cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es una palabra mayor. No se trata de decir Señor o señorito, como... No, quiero decir con esto que a mí me da tanto dolor cuando escucho a la gente decir, ay, Diosito querido, como que Diosito fuera un muñequito, como que Dios se tratara de un objeto que yo lo manejo como yo quiero, como si fuera mi mascota, mi caballero de compañía en los momentos tristes, en los momentos de soledad. No, mis queridos amigos, estamos hablando de Dios, el creador y sustentador del universo. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que se humilló y se hizo hombre para poder llevarnos a Dios. Porque nosotros a Dios no íbamos a volver solos, ni podemos. Estamos totalmente impotentes. Solo a través de Jesucristo. Él es el puente que nos hace unirnos, llevarnos a Dios el Padre. Pero tenemos otra condición. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Puede que yo crea y confiese, pero de todo corazón. Se refiere a la profundidad más del ser interior. Sí. El religioso exteriorizaba, como en el caso de Pablo, antes de ser el apóstol, antes de tener el encuentro personal con Jesucristo. Él era tan celoso de esa religión que quiso hacer a la vista de Dios, bueno, yo quiero cartas y voy a perseguir a todos los que creen en el tal Jesús este. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y en eso él puso su corazón ahí. De modo que hasta encubrió muerte de gente que no se sabe. Pero sin embargo, a yo me atrevo a llamarle asesino, Saulo de Tarso, que promovió la muerte de muchos. A Dios lo escogió. Jesús se le reveló. ¿Por qué no puede revelarse a tu vida en esta hora? Claro que se puede revelar a tu vida. No importa tu condición de pecado. No importa. Porque tal como estaba allí, Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Tal como estaba un día, tuvo un encuentro con Jesús y fui transformado. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que pases de muerte por el pecado a vida eterna en Cristo Jesús y crees en Él. Amén. ¿Y sabes qué? Esa era la oración de este hombre que fue un asesino, un religioso en extremo, pero ahora que tenía una relación
ínfima con Dios, pequeña, y empezaba a dar pasos de fe, creyendo en lo que realmente Dios le había llamado, que la salvación por medio de Jesucristo ya no era solo para los judíos, que era la esperanza que tenían, ahora era para toda la humanidad, la salvación universal a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, lo dice la palabra. Si ustedes siguen leyendo los párrafos siguientes de este capítulo, se van a encontrar que hay un evangelio universal para todos. De tal manera que llegó hasta el Uruguay, donde nosotros estamos hoy. Aleluya. Y damos gloria a Dios por ello. Dios puede salvarte. Amén. Puede que también estés necesitando oración. Sí. Puede que también estén en enfermedad o en casos extremos. Al finalizar este tiempo vamos a estar orando por ello. Hay una cosa que yo quiero aclarar o arrojar un poquito más de luz en este aspecto de que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no es fácil para las personas creer en la resurrección literal de Jesucristo. Hay muchas religiones inclusive que dicen, no, pero la resurrección fue algo espiritual. No, fue físicamente, porque se apareció a los discípulos, a muchas personas, ¿no? Fue literal. La Biblia afirma a más de 500, claro, dice, ¿no? Pero lo interesante es esto, ¿por qué? ¿Por qué necesitas tener esta convicción de que Dios le levantó de los muertos? Porque eso te da la certeza de una nueva vida, de la posibilidad de una nueva vida. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, hace referencia en el primer capítulo acerca del poder que levantó a Jesús de los muertos, es el poder que opera en los que creemos. O sea, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que te está diciendo el Evangelio que tiene poder para hacer nueva tu vida, para librarte del pecado y de las consecuencias del pecado muchas veces, pero te va a generar una nueva vida. Así como el Espíritu Santo obró esto en Jesucristo, opera también en ti si tú crees. El poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que quiere actuar en tu vida. Porque muchas personas dicen, no, pero ¿yo cómo voy a entregarme a Jesús? Yo no puedo, yo no sé cómo hacer. Deja que el Señor haga la obra en tu vida. Ríndete al Señor, entrégate al Señor y Él mismo va, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, el que está en vosotros, si creemos, si recibimos a Jesucristo, va a producir el querer y el hacer la buena voluntad de Dios. O sea, el poder que levantó a Jesús de los muertos, si tú crees esto, que Dios le levantó de los muertos, entonces también vas a creer que puede haber un cambio en tu vida. Un cambio para vida y vida abundante y eterna. Si tú no puedes creer que Jesús resucitó literalmente, entonces estás en una situación muy delicada y peligrosa. No estás creyendo en la posibilidad de un cambio en tu vida. ¿Lo crees o no lo crees? Para terminar y tener un tiempo de oración, muchos de ustedes están deseosos de que otros, ya sea que tú creas o no, de que otros sean salvados o alcanzados. Así como Pablo estaba deseoso y su oración era para que Israel fuera salvo, porque era de la nación judía, pero fue llamado a predicar a los gentiles, a que el evangelio llegara a las naciones. Y él fue un misionero que llevó el evangelio, pero lo sufrió pagando injustamente en las cárceles. Pero lo hizo por amor a aquel que dio su vida en la cruz. Sin Cristo no tengo nada. Sabes que quiero cerrar esta parte antes del himno con la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, o sea, en Jesucristo, no será avergonzado. O sea, el día que tenga que presentarse de Dios, no va a huir de Dios, como dice en el Apocalipsis, que muchos correrán y dirán a las montañas, cúbranos, cúbranos, porque querrán huir de Dios.
No, el que en él creyere no No será será avergonzado. Y miren lo que dice, tengan presente esto, porque no hay diferencia entre judío y griego. Bien lo decía Sebastián, a todos llega este evangelio, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú en este momento que estás mirando el video, porque puede ser en distintos horarios, en distintas partes del mundo, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero allí y en este momento precisamente invocas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pidiéndole ayuda, reconociendo, pidiéndole que perdone tus pecados, que te ayude a salir del pozo como clamaba el salmista David. Hazlo. Hazlo con entera confianza, porque Él no defrauda al que viene a Él sinceramente. Es así. Es correcto. Oramos en este tiempo y luego cantamos Sin Cristo no Amén. tengo nada. Padre, estamos delante de ti, por supuesto. Amén. Todo lo ves, todo lo escudriñas, todo lo sabes. Pero también sabes qué hay en el corazón de cada uno de aquellos que están viendo este programa. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Sí, Señor. que sanes al enfermo, Amén. que libertes al cautivo, Amén. que desates al oprimido por el Sí, diablo, Señor. y que te glorifiques salvando, Sí, Señor, Señor. a todo aquel que cree de corazón Sí, Señor. y que confiesa a Jesucristo, que es el Señor y que tú le levantaste Amén. de los muertos. Sí, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre, y que el poder del Espíritu Santo sea derramado Amén. en abundancia en esos Sí, corazones. Señor. Gracias te Sí, damos, Señor. porque sin Cristo no somos nada. Amén. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida. Un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven aceptarle hoy, oh Cristo, sin ti nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza. Mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven aceptarle hoy, oh Cristo, sin ti nada soy. Que la paz de nuestro Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ese es nuestro deseo y oración. Y nuestra oración es por ustedes. Amén.